¿Cómo preparar un negocio para que comience a funcionar sin uno mismo? ¿Cómo realmente darle esa libertad a esa idea, a ese proyecto que ya están dando, que ya obtiene resultados, a que pueda seguir un camino y a que pueda seguir obteniendo unas metas o llegando a los lugares y a los destinos que se han planeado llegar sin necesidad de ser adicto a la persona que lo creó? Este video que hoy voy a compartir, te voy a mostrarte varios pasos que me han ayudado, primero a mí, a convertir mi negocio en algo que no dependa al 100% de mí y también cómo de alguna forma llegó muchísimo a mi ego, a humillar a mi ego, porque era decir, no eres completamente necesaria en tu negocio para que éste comience también a generar resultados. De hecho, lo que a mí más me causó como, yo diría como dolor, como em, realmente como ambición, como esta ambición de reconocer que los negocios no tenían por qué estar diseñados bajo la idea de que simplemente podían seguir avanzando si uno seguía con ellos. Y esto me llegó mucho, fue en un momento en donde pensé, ¿y cuál iba a ser el legado que iba a dejar a mi familia? También es que yo vengo de una escuela diferente porque en mi caso particular, yo vengo de franquicias. Esa fue el primer negocio que yo comencé. Y al comenzar con franquicias, yo era una franquiciada y había un franquiciador que era la casa matriz, que era quien distribuía los productos. Yo trabajaba con máquinas mini vending de café, con una marca muy reconocida del país de donde soy, bueno, también muy reconocida a nivel mundial, la verdad, de este café. Y cuando yo trabajaba con esta o tenía esa franquicia, yo era la dueña del negocio, la dueña de la franquicia. Para mí, cuando yo decidí, por cosas que nos estaban pasando como familia, yo había decidido venderlo, también ya yo no me sentía a gusto con ese negocio por unos temas ambientales. Y cuando yo decido venderlo, yo pude vender el negocio, cosa que no sucede cuando comienzo la marca personal. En algún momento me doy cuenta de que si yo decidiera vender la marca como la estaba construyendo en ese momento, como la estaba trabajando y operando en ese momento, pues no hubiese podido venderla y no había generado unos ingresos significativos como para poder vivir un tiempo bastante, o sea, un tiempo prudente mientras generaba otro negocio. Entonces, comencemos con qué se necesita para preparar, cuál es el proceso, el camino que se necesita recorrer para poder llegar a que nuestros negocios no dependan al 100% de uno. Porque ahí cuando los negocios están operando allí, yo recuerdo que lo que pasaba al principio de mi marca personal es que lo que yo estaba creando era algo que era adicto a mí y yo era adicta a ese negocio. Si yo no estaba trabajando, yo sentía que no estaba generando, que no iba a generar resultados si yo no estaba todo el tiempo haciendo y haciendo y haciendo, manteniéndome más que todo ocupada y no en el tiempo que tenía para poder trabajar productiva. Pues entonces realmente lo que causó fue una bola de nieve de estrés, de abrumarse. Yo me abrumé mucho con este negocio al principio, más que todo en los primeros años de mi negocio. Entonces, este proceso, este camino, lo que nos va a llevar es que el negocio cuando está preparándose, no quiere decir que todavía esté al 100% preparado para funcionar sin ti, sino que se está preparando para que en un futuro, que va a ser un futuro a largo plazo, pueda operar sin ti, pueda generarte resultados sin que tú estés allí al 100% y puedas dedicar tiempo a otras cosas. Entonces, hay tres como pilares que sostienen cualquier negocio que nos ayuda a reconocer primero si se está preparándose para que no funcione, para que funcione sin uno mismo. El primer pilar es el marketing, es decir, tenemos, y ahora lo vamos a ver más en detalle, el marketing con el que estamos trabajando, podemos dejar de hacerlo e igual nos va a seguir generando resultados a largo plazo. El segundo sería la operación. Ven acá, quito esto para que puedan observarlo mejor.
El segundo sería la operación y el tercero sería la expansión. Vamos a verlo en detalle, este proceso o camino. Y lo que quiero ahora recordarte es que en este proceso de liberar el negocio, no quiere decir que se libera a que se deja libre y se olvida y se acaba o se cancela, no. Es que se libera de que solamente puede generar resultados con uno mismo. Y esto es más que todo porque muchas veces, y yo lo veo así desde mi perspectiva y la perspectiva que he podido vivenciar junto a trabajar con miles de emprendedoras en el formato digital, y es que sentimos que el negocio lo dejamos operar desde el ego y no desde el alma. Lo dejamos operar desde esta necesidad de que de que nadie nos puede sustituir, de que nuestras ideas son las mejores. Y entonces no damos espacio a que el negocio también permita eh, dar esos frutos por el tiempo que ya también hemos trabajado en él. Entonces, durante la ruta o durante el proceso de que vamos a prepararlo para liberarse, van a suceder cosas como, por ejemplo, y esto lo recuerdo muy cercano, y es el hecho de que no es solamente el destino, no es solamente el destino de que en algún momento específico del tiempo ya esté generando unos resultados económicos sin mí, ya esté generando esos ingresos pasivos sin mí, sino que en ese proceso, para llegar a un destino, van a empezar a suceder y vas a comenzar a experimentar metas maravillosas, metas que antes ni siquiera tenías pensada que podían suceder y que van a empezar a suceder, que van a empezar a pasar. Por ejemplo, en mi caso recuerdo la primera vez que empezaron a responder correos electrónicos que venían automatizados, que es decir, eran correos electrónicos que yo enviaba y que los dejaba programados. Mis listas, yo como a los 2 años de mi negocio, lo he explicado en otros videos, comencé a trabajar de manera profesional en mis listas de email y en ese momento no podía enviar un correo electrónico por persona. Entonces, yo recuerdo la maravilla de ver personas que me estaban respondiendo a esos correos electrónicos que enviaba a miles de personas diciéndome, Meli, qué pena, no puedo estar, tal vez los estaba invitando a un webinar, no puedo estar tal día, porque esas personas realmente pensaban que yo estaba enviándolo de manera personal, es decir, uno a uno. Y esto no hubiese podido ser posible, yo no hubiese podido dar esos webinars, yo no hubiese podido hacer tantas cosas si no hubiese tenido de respaldo una herramienta que me ahorraba horas y horas, semanas de tiempo gracias a las automatizaciones. Entonces, esto fue como esa primera meta que yo antes nunca ni siquiera había soñado experimentar, que era poder ver que sí habían cosas que eran efectivas y que también eran relevantes para mi cliente potencial que yo no hubiese podido hacer si no hubiese sido gracias a lograr esa meta pequeña antes de llegar al destino. Entonces, lo que yo te invito con este proceso que voy a mostrarte ahora, con estos pasos, es que también reconozcas estas victorias que vas a comenzar a experimentar durante el proceso de empezar a liberar tu negocio y prepararlo para que funcione sin ti. Una de las preguntas que a mí me gustaba hacerme mucho era cuánto tiempo el negocio seguiría funcionando, haciéndose el mismo marketing, operando, entregando las cosas que la gente compraba o entregando los emails y expandiéndose en consecuencia sin mí. Entonces, esta es una pregunta que te invito a hacerte. ¿Cuánto tiempo el negocio seguiría haciendo marketing, operando y expandiéndose sin ti? Si la respuesta es ni un día o tal vez un mes, porque dejé el contenido programado, pero más de un mes no podría operar sin mí, yo te invito a que concluyas este video porque voy a explicarte cómo en cada una de estas etapas, marketing, operación y expansión, va a poder seguir funcionando el negocio sin ti. Y aquí vamos a prepararnos para este viaje. Y para prepararnos a un viaje hay muchos detalles. No es solamente preparar la maleta,
sino también preparar documentos que necesitamos, preparar cosas que no teníamos listas. ¿Te recuerdas tal vez la historia que te conté hace unos minutos en donde te decía, para mí fue maravilloso ver cómo personas me respondían el correo electrónico que yo le había mandado a miles de personas pensando que lo había hecho uno a uno? Y esto no hubiese sido posible en la Melissa antigua, que me decía cosas como, yo no soy buena para la tecnología me supera, y no era más en mi caso que pereza de tomar un video, de tomar acción, de implementar y más que todo dejar como estos momentos, yo me la pasaba era soñando, soñando, soñando y no implementando. Entonces, vamos a prepararnos para este viaje que va a ser abrirnos a nuevas cosas que debemos aprender y también preparar lo que ya tenemos. Entonces, lo primero sería con el marketing. En el marketing, para poder tener un negocio que en el futuro, a largo plazo, funcione sin uno, lo primero es reconocer que el marketing que yo estoy haciendo hoy sea relevante en el tiempo. También todas las piezas de contenido que yo estoy publicando hoy sean de larga duración. Y esto era algo que yo no hacía al principio de mi negocio. Yo me enfocaba en lugares en donde las piezas de contenido o todo el contenido que compartía duraba unas horas o máximo unos días, pero no se extendía a que fuera visible a las personas que estaban interesadas en ese tipo de información o en ese tipo de contenido en los meses y mucho menos en los años. Pero luego de un tiempo yo comencé a trabajar con Pinterest y ahí descubrí, hay pines, por ejemplo, que yo tengo que tienen 3 años de trayectoria, es decir, hace 3 años yo los publiqué y aún a la fecha están generando visualizaciones, tráfico al link donde los estoy colocando. Yo, si te hago una invitación, si quieres aprender realmente de manera profesional a utilizar Pinterest, puedes aprenderlo para tu propio negocio, sea de servicios, marketing digital, multinivel, sea de productos digitales, también si estás trabajando con marketing de afiliado. En este programa de Pinterest Pro vas a aprender a usarlo de manera que realmente sea provechosa para tu negocio y que esas piezas de contenido, todo ese contenido que tú compartas, se pueda expandir en el tiempo, pueda durar mucho más tiempo y de esta forma tú tener como lapsos en donde sigas trabajando en otras cosas o sigas operando otras áreas de tu negocio porque ya el marketing lo está trabajando esta plataforma por lo menos que es Pinterest. Entonces, en el enlace de la descripción voy a compartirte nuestro curso de Pinterest Pro para que puedas ver más detalles acerca de esta plataforma que va a hacer que tu marketing se extienda en el tiempo. La segunda etapa, por así decirlo, o más que etapa, como la segunda fase o el segundo ingrediente, llamémoslo mejor así, que vamos a trabajar es el tema de la operación. Y es preguntarnos si tu negocio puede seguir entregando lo que vende, teniendo las cosas que necesita para poder serle puntual al cliente o también hacer su parte con el cliente potencial, llamar a esos clientes potenciales. Todo el tema de la operación del negocio podría funcionar durante meses o hasta años. Y esto lo vas a conseguir gracias a algo que se llaman automatizaciones y plataformas que nos ayudan a ahorrar un montón de tiempo en estos detalles. Por ejemplo, imaginemos que tú vendes un descargable, por ejemplo, como este, que es Magnética, que es el sistema con el que yo me organizo y con el que hago el seguimiento de mis metas y de mis objetivos y de mis proyectos en diferentes facetas de mi vida, mamá, esposa, mujer, empresaria, etcétera. Y entonces, este documento o este archivo, porque esto sería un archivo, un PDF, yo no pudiera venderlo en el tiempo si solamente dependiera de mí la entrega. Es diferente cuando recurrimos a plataformas que nos facilitan este proceso, plataformas de automatización. Por ejemplo, cada vez que alguien compra Magnética, va a una página de venta, las páginas de venta funcionan como vendedores 24/7,
Pero antes de esto tenemos que tener la conciencia de que somos nosotras las responsables, yo soy la responsable de llevarle tráfico, de llevarle visitas a ese lugar. Y para eso me enfoco en qué? Me enfoco en un marketing que dure a largo plazo, gracias a Pinterest o gracias al buscador, que puede ser también este, que es YouTube. Entonces, luego de que soy responsable y hago piezas de contenido que me duren mucho tiempo, lo llevo hacia un vendedor 24/7, que sería una carta de venta o una página de venta. En esa página de venta, cada vez que alguien hace clic en el botón de compra y adquiere, por ejemplo, este producto que es magnética, pues entonces automáticamente unos minutos después, a veces se demora 5 minutos o 10 minutos, le llega un correo electrónico que ya ha sido programado, que ya ha sido automatizado. Le llega este correo electrónico con los pasos a seguir, con los accesos para que pueda ir a la plataforma de estudio. Ahí estamos haciendo un servicio postventa. Es un servicio que muchas veces no lo vemos desde la parte tradicional de los negocios, pero que sí podemos realmente aprovecharlo desde esta parte digital, de esta parte digital que los negocios pueden tener. Y entonces ahí hacemos nuestro servicio postventa en donde le decimos cómo adquirir, cómo tener acceso al producto, cuáles son los pasos a seguir. Y luego podemos también tener una secuencia de email donde le hacemos preguntas al cliente que ya adquirió ese producto digital. Por ejemplo, Magnética, le podemos hacer una pregunta 7 días después de cómo le ha ido, cuáles son las dudas. Y todo esto es un proceso que no ha necesitado de mí cada vez que alguien compra. Solo requirió de mi tiempo, de mi esfuerzo y energía en el momento en que hice toda esta programación. Yo trabajo con varias plataformas. A mí, literal, me gustan las plataformas que son intuitivas, que son más simples de funcionar. Entonces, por ejemplo, donde tengo la escuela, voy a dejarla abajo los enlaces, son enlaces con links de afiliado, es decir, yo gano una comisión gracias a cada vez que alguien hace una compra de estas sin que a ustedes les salga más costoso. Entonces, por ejemplo, la plataforma, voy a dejar mi página de recursos y, para que tengas acceso a todos los recursos que yo uso, tecnológicos, es Thrivecart. Ahí es donde tenemos toda la escuela, donde tenemos todos los cursos online y ellos hacen la automatización también. Esto es lo interesante. Si yo no tuviese el la plataforma de correo electrónico, el automatizador de correo electrónico, que yo trabajo con ConvertKit hace años porque me parece simple, me parece intuitivo, me parece que tiene una apertura, un open rate mucho más, mucho más grande que otras plataformas, llega más a bandejas de entradas principales que a correos no deseados en comparación de otras plataformas. Por eso me gusta tanto ConvertKit y no me he pasado a otra plataforma. Y he utilizado varias. He pasado, antes de llegar a ConvertKit, había utilizado 4 diferentes plataformas. Entonces, si yo no tuviese ConvertKit, que es el automatizador de correos, igual la plataforma de Thrivecart haría todo el proceso. Me encanta realmente. Si quieres que haga un video explicando cómo funciona Thrivecart, podría hacerlo. Me encanta porque ahí puedo subir los cursos, todos los cursos PDF, se puede vender hasta producto físico. Y aparte, cada vez que alguien hace una compra, se puede editar el correo electrónico que le llega luego de la compra. Es decir, que no se necesitaría, aunque yo sí considero que hacer email marketing es muy efectivo para poder vender, pero si tú estás comenzando, no necesitarías de una plataforma alterna como un automatizador de correos porque podrías hacerlo todo solamente en Thrivecart temporalmente, porque sí es necesario hacer email marketing. Entonces, este sería el segundo ingrediente, que la operación podría seguir funcionando meses o años sin necesidad de que tú estés allí, sin necesidad de que uno esté adicto al negocio. Todo esto es preparando el negocio paso a paso. Y luego vendríamos con la expansión, que es que el negocio siguiera generando resultados económicos, resultados de ingresos. Ahí ya se empezarían a convertir en ingresos pasivos gracias a todo lo que hemos venido trabajando, el marketing a larga duración, luego la operación en haciendo automatizaciones, y entonces el resultado sería la expansión. Hay algunos productos, hay algunas ofertas que hacemos que realmente no funcionan tan bien para que se conviertan en un ingreso pasivo. Por ejemplo,
Vender uno a uno es maravilloso para crear experiencia, para escuchar de primera línea, en la primera línea, lo que está sintiendo el cliente, tu cliente realmente. Es algo que yo siento en mí que yo nunca eliminaría al 100% a menos que fuera necesario, pero que sí lo iría disminuyendo, y eso fue lo que hice con el tiempo, disminuyendo el porcentaje de horas que trabajaría en uno a uno, porque el uno a uno es algo personalizado que ahora hablaremos que se puede de alguna forma llevar a productizado, que no nos permitiría, cuando solo lo trabajamos así, uno a uno, muy tradicional, no nos permitiría generar ingresos sin que nosotros estuviésemos allí. Ahora, hago la aclaración, como dije antes, si es necesario para ganar experiencia, nos da mucha información, mejor, o sea, una información muchísimo más valiosa que hacer una encuesta o que hacer una investigación de marketing. Esta es para mí la investigación de marketing más efectiva porque estamos de primera línea escuchando lo que necesita el cliente para poder crear más cosas, más productos o mejores experiencias de compra. Otra de las cosas que no funciona tan bien de la manera tradicional, si lo lleváramos por la manera tradicional de hacer estos negocios digitales, serían los grupales. Serían estas experiencias en donde uno se sienta, hace una masterclass en vivo, digital, a varias personas, pero solamente la persona paga por esa experiencia en vivo. Cuando son este tipo de grupales o cuando nuestras ofertas solamente están entre uno a uno y este tipo de grupales, es casi que imposible que se puedan generar ingresos mientras uno no esté trabajando, mientras uno no esté eh, invirtiendo tiempo, energía y esfuerzo a ese negocio. Diferente si empezamos a prepararlo para que funcione de una forma en donde sí pueda generar resultados económicos. Podrían ser grupales grabados, es decir, tú haces estas experiencias, pides permiso para las personas que van a estar dentro del grupal, porque siempre es bien importante, muchas personas compran grupales más que por la información que tú les vas a compartir, es por escuchar de otras personas que están en la misma situación, cuáles han sido sus percepciones y cuáles han sido los caminos que han recorrido. Entonces, una de las opciones sería grabar estos grupales y vender, con permiso de las personas, vender esas grabaciones. Otra opción, si no quieres hacerlo con grabaciones ya de grupales en vivo, es que tú hagas estas grabaciones en dado caso y tengas como varios ejemplos que dar. Por ejemplo, estamos hablando de jardín. Tú ayudas a personas a crear jardines urbanos o jardines dentro de, sí, jardines urbanos, jardines dentro de espacios muy pequeñitos. Y no son jardines, sino son huertos. Entonces, ahí lo que podrías es pensar en todos estos clientes potenciales que tienes, tal vez la persona que tiene un espacio que es un rincón de unos 1 metro o 50 centímetros de largo. También podrías pensar en las personas que tienen gatos, que tienen mascotas, y empezar a crear estas historias, dar estos ejemplos con varios escenarios. No solamente un escenario, sino aquí hay que conocer muy bien al cliente potencial para poder decir, ok, si estás con gatos, si tienes mascotas, esta sería la mejor opción para que tus mascotas no dañen tus plantas y no les hagan daño a tus mascotas, las plantas. Si tienes niños pequeños, esta sería la mejor opción de crear estos huertos para que tus plantas no se vean afectadas por que los niños pequeños las jalen ni tampoco les hagan daño a los niños pequeños. Y así vas creando como varios escenarios y la persona cuando se siente a escuchar la grabación o a verla, realmente diga, ay, me está llegando a mí, este es el momento que me está llegando a mí. El uno a uno también podría llevarse a algo que se maneje en automático. Se llaman más servicios productizados. Sí necesitan otras personas, lo he hablado en otros videos, pero son muy simples de delegar. Hay un sistema que se delega y sí se podría llevar. Pero ahora voy a darte una idea que en algún momento la tuve y fue un grupo que yo creé. Este era un grupal, pero habían preguntas individuales. Pero las preguntas individuales se llevaban a un directorio de preguntas y respuestas que ya estaban programadas.
pensadas en todos los clientes potenciales que iban a ingresar a esos servicios. En ese momento se llamaba Aventurarte, recuerdo, fue como por el año 2017 que lancé esos servicios y las personas tenían acceso a toda esta información, a todo este servicio, entre comillas, personalizado vía email. Entonces era mucho más económico de vender que si hubiese sido un personalizado con la persona, solamente pudiera dedicarle mi tiempo a esa persona y además entonces generó mayor impacto. Fue uno de los servicios que yo siento que me ayudó como a ver la magia que hay detrás de la automatización y de programar, que sí se puede realmente programar todo este tipo de servicios o productos digitales. Y por ejemplo, también los productos digitales programados, como el caso que te hablé de la agenda o de este sistema de seguimiento de metas que se llama Magnética. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntame acá abajo en los comentarios, ¿cuáles de las 3 sientes que necesitarías más ayuda? ¿Cuáles sientes que para ti es más simple también? Yo te diría, comienza por lo que en estos momentos es más simple para ti, haciendo un listado de todas las acciones que hay que hacer y no dejando de lado también lo que va a ser más complejo, para que veamos que hay metas que se van cumpliendo que nos llenan de satisfacción y también como de estas ganas de seguir andando este camino de crear negocios libres. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.